No. Buen día a todos. La verdad que creo que como que ni haría falta el mensaje que tengo para compartir, porque la historia que cada uno pudo contar desde acá arriba es como siempre decimos, ¿no? Parece un capítulo más de la Biblia, ¿no? Una historia más de la Biblia, de lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Y seguro que si bajáramos y les pasáramos el micrófono, todos tendrían algo para contar, ¿no? Yo no voy a ser muy extensa en lo que quiero compartir. De hecho, hay un montón de cosas que les voy a decir que ya las dijeron acá, sin saber lo que íbamos a hablar. Pero sí quiero hacer el cierre de esta reunión recordando algunos principios o algunas cosas que Dios tiene para decirnos, ¿sí? A través de estos testimonios y a través también de su palabra, ¿no? Que encontramos más historias. Yo quiero hablar de la fe, ¿sí? Pero quiero compartir la historia de Pablo y Silas. ¿Se acuerdan que Pablo y Silas andaban predicando, ¿no? Del mensaje de Jesús? Y dicen que ahí en el libro de Hechos que había una mujer que tenía un espíritu de adivinación, una esclava, ¿no? Y las personas que estaban a cargo de ella la estaban usando para ganar mucho dinero. Y cuestión que esta mujer estaba molestando mucho a Pablo y a Silas, entonces bueno, ellos reprenden y era un espíritu lo que tenía y la mujer queda libre y ya los dueños ya no podían hacer negocios con ella. Entonces se ofendieron, bueno, los llevan a Pablo y a Silas delante de las autoridades. Dicen que les quitan la ropa, los azotan y los meten presos, ¿sí? La verdad que horrible, ¿no? Un contexto bastante feo, porque nadie quisiera estar encerrado, menos desnudo y menos golpeado, ¿no? Pero encontramos ahí en Hechos, en el capítulo 16, que dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y acá viene el primer punto que yo les quiero compartir, y es que la verdadera fe no depende de las circunstancias. Porque como hablábamos hoy acá, cuando pasamos por el dolor, cuando pasamos por la dificultad, cuando estamos en problemas, cuando estamos presos de la libertad, quizás de nuestra mente o de un montón de cosas, nuestra fe va a ser probada, ¿no? Y lo que menos vamos a querer hacer, es como también hoy decía Pequi al principio, lo que menos a veces queremos hacer es agradecer. Porque no tenemos ganas, porque no tenemos fuerzas, porque incluso a veces hasta dudamos, ¿no? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que, no sé, o algunos nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? O nos quejamos, o nos comparamos con otros. Pero Pablo y Silas, en medio de esa situación, en esa noche de quebranto, encadenados y encerrados como estaban, no se quedaron callados. Empezaron a adorar a Dios. Empezaron a adorar y dice, y todos lo oían. O sea, ni siquiera era que cantaban en voz baja, cantaban fuerte, porque ellos, aún en medio de su quebranto, todavía reconocían que no importaba que estuvieran ahí, sino que Dios era más grande que esa situación. Por eso pienso que nuestra fe no depende de las circunstancias, porque es fácil creer y adorar a Dios cuando todo va bien. Pero la verdadera adoración va a salir cuando las cosas no están bien. A medianoche, cuando todo parecía perdido, ellos deciden orar y alabar a Dios. Y la fe no espera las condiciones ideales. La fe actúa en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio del enojo, en medio de la preocupación. Ahí es el momento donde nosotros tenemos que tener más fe, así como hicieron Pablo y Silas. También pienso que la adoración es una declaración de guerra, porque como todos sabemos, no es solo este mundo en el que vivimos y ya, también hay un mundo espiritual que nos rodea. Y cuando en medio de tu dolor empezás a orar a Dios y a alabarlo, cuando empezás a declarar que Él es más fuerte, ¿no? Como cantaban hoy acá los chicos, Él es más fuerte. Lo que estamos haciendo es una declaración de guerra, porque estamos diciéndole al infierno o al enemigo que no ganó contra nosotros.
estamos diciendo que Dios es más fuerte que cualquier situación o que cualquier prueba que podamos pasar. ¿Y saben una cosa? Cuando nosotros estamos en el medio del valle, en el medio del pozo, en el medio del problema, Dios todavía está en el trono. Dios todavía está en el cielo. Dios está en control de toda situación. Entonces tenemos que entender que aún en medio del valle, aún en medio del dolor, Él no pierde el control de tu vida. Él no pierde el control de tu situación. Entonces tenemos que seguir creyendo y adorando que Dios va a hacer algo. Si seguimos leyendo esta historia, decía que, todos los presos los oían, ¿no? Pero dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Saben lo que pasó? Cuando ellos estaban adorando, cuando ellos estaban creyendo aún en Dios en medio de esa situación, activaron el poder sobrenatural de Dios. ¿Y qué es lo sobrenatural? Es algo que nosotros no vamos a poder hacer, que solo Dios lo va a hacer cuando llegue el momento de mostrar su poder en tu vida y en la vida de los que están alrededor. Porque la fe activa el poder sobrenatural de Dios. Imagínense que de la nada venga un terremoto y todo se sacuda, ¿no? Pero la fe de 2 hombres provocó la libertad de todos los que estaban alrededor. La fe de 2 hombres provocó algo sobrenatural que le cambió la vida a todos los que estaban ahí adentro. Es decir, que nuestra fe no solo nos va a ayudar a nosotros, sino que va a transformar mi vida para los que estén alrededor también sean transformados. Porque estoy segura que con todas estas historias que contaron, quizás los médicos se han sorprendido a través de diagnósticos, quizás amigos, pero sobre todo la familia, ¿no? Que por ahí son los que están ahí al lado y ver que cuando aún no podés más, pero seguís eligiendo creer en Dios, ellos van a ver que Dios te sigue sosteniendo, ¿no? O sea, todo lo que nosotros hacemos también impacta en lo que tenemos alrededor. Y no siempre Dios va a cambiar nuestra situación, ¿no? Porque a veces pensamos, ¿no? Ellos estaban ahí presos, golpeados, desnudos, y no es que Dios les puso ropa, Dios, ¿no? Pero yo creo que Dios cambió el corazón de ellos. Dios cambió el espíritu de ellos. Entonces Dios muchas veces no va a cambiar nuestra situación enseguida, pero va a cambiar nuestro espíritu, va a cambiar nuestra forma de pasar por esa situación. Sí, como decíamos hoy, quizás nuestro lenguaje es el de queja, quizás nuestro lenguaje es el de comparación, pero Dios nos va a enseñar que aún en medio de esa prueba, Él está con nosotros y nuestro espíritu tiene que cambiar, porque tenemos que confiar que Él está ahí, acompañándonos y guiándonos. Después pienso también que la fe que sacude los cimientos también transforma vidas. Si nosotros seguimos leyendo la historia, había un carcelero que estaba a cargo de Pablo y Silas, ¿no? ¿Viste cuando te dice, lo único que tenés que hacer es cuidar que estos 2 no se escapen? ¿Qué iba a pensar, no? Que iba a venir un terremoto y que iban a quedar libres. ¿Qué hizo el carcelero? Dijo, bueno, listo, me quito la vida porque lo único que tenía que hacer lo hice mal. Pero no. Pablo y Silas le dijeron, estamos acá, no te mates, estamos acá. Y no solo eso, después terminan yendo a su casa y toda la familia del carcelero termina entregando su vida a Dios. Díganme si Dios no tiene un plan con cada situación. Capaz que en el momento no nos damos cuenta. En la noche del quebranto pensamos quizás solo en nuestro dolor o cómo hacer para cambiar eso. Pero como hoy también decían, Dios tiene un plan más grande que esa situación. Y no nos olvidemos que también nuestra meta como hijos de Dios es alcanzar a otros. Y cada cosa que vivamos en esta vida tiene un propósito. Y es para que otros también puedan entregarse a Cristo y ser salvos. Yo quisiera preguntarte hoy, ¿cuál es tu cárcel? ¿No? ¿Cuál es tu prisión? ¿Qué es la situación
que te hace estar en estas noches de quebrantamiento, ¿no? Donde uno ya no sabe qué hacer, donde uno no puede dormir, donde uno cree que ya no tiene fuerzas. Quizás puede ser presión, ansiedad, una enfermedad, algo que no se resuelve. No sé, cada uno sabe. Pero Dios quiere activar hoy en nosotros una fe que sacuda los cimientos. Yo busqué qué significaba cimiento, ¿no? Por ahí, para los que saben de construcción, me pueden ayudar un poco más, pero dice que un cimiento es la parte de una construcción que se encarga de soportar el peso de toda la estructura y transmitirlo al suelo de manera segura. Es decir, es la base sobre la cual se construye un edificio, una casa, un muro, un puente, y tiene 3 funciones: dar estabilidad a la estructura, evitar hundimientos y distribuir las cargas de manera uniforme al terreno. Y yo me puse a pensar cuando leí esa definición, ¿no? Porque dije, wow, ¿cuál es mi cimiento? Porque si mi cimiento está fuerte, va a hacer todas esas cosas, le va a dar estabilidad a mi vida, ¿no? Si mi cimiento es mi fe en Dios, voy a tener estabilidad en mi vida, voy a evitar hundimientos, voy a distribuir cargas de manera uniforme en mi terreno, en mi vida. Pero si mi cimiento no es el correcto, si yo estoy enfocado en la queja, en resolver las cosas por mí mismo, en hacer todo por mi cuenta, entonces que en esta mañana podamos decir, Señor, sacudí mis cimientos, ¿no? Así como hizo con ese terremoto que sacudió todo, bueno, Señor, sacudí mis cimientos y que mi base solo sea mi fe en vos, que solo pueda sostener mi vida a través de tu palabra, a través de lo que vos decís de mí. Y para ir cerrando te quiero dejar unos pensamientos más. ¿Qué puedo hacer en mi noche de quebrantamiento? ¿Qué puedo hacer cuando estoy a través del dolor? Lo primero que te voy a decir es que no huyas, que no te escapes de Dios. Porque lo primero que hacemos cuando tenemos un problema es buscar algo que me solucione rápido, es buscar algo que quizás me calme, es buscar, no sé, una solución y al final termino más preocupado. Pero no huyas de la presencia de Dios, no huyas del plan de Dios para tu vida. Permanece. Y si pienso en Jesús, ahí cuando estaba un tiempito antes de morir, él podría, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Salgo corriendo y me voy. Pero ¿saben lo que hizo Jesús? Fue a orar. Ahí en el huerto de Getsemaní, él fue a orar con el Padre, fue a orar con Dios. Y a pesar de su dolor, no huyó de su propósito. Él buscó fuerzas donde debía buscarlas, ¿no? Él fue a Dios. Entonces, cuando más problemas tengamos, cuanto más nos falten las fuerzas, es cuando más tenemos que permanecer, cuando más tenemos que ir a su presencia. No nos alejemos de su presencia, porque en Él, solo en Él vamos a tener todo. Después otra cosa que puse acá es que en la noche de tu quebranto llores. Podemos llorar, está bien llorar, ¿no? Como hoy Susan decía, ¿no? Yo lloraba. Y sí, podemos llorar, pero no lloremos sin esperanza. Obviamente que como humanos vamos a sentir dolor y vamos a, no sé, bronca o esas cosas que de algún lado buscamos que salgan, ¿no? Pero no lloremos sin esperanza, lloremos como por una forma de aliviar, pero sabiendo que esa lágrima es una semillita, ¿no? De fe que estamos sembrando, creyendo en que a pesar de cada lágrima que caiga, Dios va a hacer algo. Dice el Salmo 126:5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Dios no saca nuestras lágrimas, Dios no las reprime, no nos dice no lloren. Al contrario, el Salmo 56:8 dice que Él junta cada lágrima. Él conoce cada lágrima. Y también pienso en Ana, ¿se acuerdan? Que su mayor deseo era poder tener un hijo. Y en 1 Samuel 1:10 dice, lloró amargamente por un hijo, pero no se quedó llorando. Oró con fe
y Dios le dio a Samuel. Entonces, llorá, si tenés que llorar, llorá, ¿no? Como dice el dicho, pero no te quedes ahí. Llorá para descargar, para aliviar, pero creyendo en que Dios está haciendo algo. Después, otra cosa que quiero decirte es que en la noche de tu quebranto, en el medio de tu problema, en el medio de tu prueba, adores aunque te duela. Seguro que Pablo y Silas no estaban en su posición más cómoda. Quizás estaban acalambrados. Imagínense, desnudos. Quizás ni siquiera podían ir a un baño, ¿no? O sea, piensen todas esas cosas. Lo más horrible de la humanidad estaban viviendo ellos. Pero aún así decidieron cantar y adorar a Dios. En Job 1 del 20 al 21 dice: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Podemos hacer esa declaración a pesar de lo que estamos viviendo? También me gusta el versículo que está en Daniel 3. ¿Se acuerdan cuando el rey Nabucodonosor hace la estatua y les pide a todos que se postren a adorarla? Y ahí siempre está el buchón, ¿no? Que dice, pero ellos no se están postrando, no están haciendo lo que vos dijiste. Entonces, el rey los llama a llamar y Daniel y sus amigos le dicen, esto está en Daniel 3, del versículo 16 al 18. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Me encanta este versículo porque ahí Daniel y sus amigos le dicen, Dios me puede rescatar, pero aún si no lo hiciera, yo igual elijo seguir adorándolo a Él. Aún si no me sanara, aún si no me sacara de mi prueba, yo elijo hoy seguir adorándolo a Él. ¿Qué estás eligiendo hoy? ¿Estás eligiendo solo al Dios que hace milagros? ¿O elegís igual aún si no te resuelve el problema? Aún si no te saca de esa prisión, ¿vos podés tomar esta decisión de elegirlo a Él? Y quiero que sepas que cuando adoramos en medio del quebranto, cuando adoramos cuando estamos tristes, cuando adoramos que ya no podemos más, nosotros no cambiamos a Dios. Dios nos cambia a nosotros. Porque Dios nos da las fuerzas, nos da la forma de pasar la prueba o esa situación o ese quebranto, o eso que te pasa de otra manera. Por eso hoy estamos acá. Porque creemos en un Dios que hace lo sobrenatural. Porque creemos en un Dios que aunque no nos resuelva los problemas, aunque no nos saque del quebranto de un día para el otro, no nos deja solos y nos ama y tiene control de nuestra vida. Y como decía hoy, aunque estemos en el valle, Él sigue estando en el trono. Aunque estemos en el valle y creemos que no tenemos para dónde salir, Dios tiene el control. Entonces, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Y fíjate hoy, pensá hoy. Hoy es el día de ver cuáles son mis cimientos. ¿A dónde está parada mi fe? ¿A dónde estoy con mi vida? Porque Dios nos quiere transformar. Porque Dios tiene un plan para nosotros y para los que están alrededor nuestros. Dios quiere librarte, pero Dios quiere que lo conozcas como el Dios que está en control de toda situación. Dios quiere ver tu corazón y quiere saber si estás dispuesto a adorarlo a pesar de que tu quebrantamiento no termine. Por eso, hoy yo te quiero preguntar, cuando estés en la noche de tu quebranto, si estás en esa situación, ¿te vas a esconder o vas a correr a Dios? ¿Vas a llorar de amargura y te vas a quedar ahí deprimido? ¿O vas a llorar con esperanza? ¿Te vas a quejar o vas a adorar?
Y la última pregunta es, ¿te vas a rendir o vas a esperar en Dios? Te invito a que cierres tus ojos. Si quieres ponerte de pie. Señor, en esta mañana quiero darte gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por cada persona que estuvo hoy acá arriba, Señor, mostrando esto de tu amor y de tu fidelidad, Señor. Que vos no te olvidás de tus hijos, que vos no te olvidás de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque nos mostrás cada día que las historias que están en tu palabra hoy siguen siendo reales, Señor. Porque vos sos un Dios real que se quiere mostrar en nuestras vidas, Señor. Papá, te pido en esta mañana que si hay alguien que está pasando, Señor, por una situación, Señor, donde no puede ver más allá, donde siente que ya no tiene fuerza, Señor. Si hay alguien que tiene tanto dolor, tanta tristeza en su corazón, Señor, que en esta mañana, Señor, podamos venir delante de tus pies, Señor, que podamos correr a ti, Señor, que podamos adorarte, Señor. Aún en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra situación, Señor, podamos declarar, Señor, que vos sos más grande, que vos sos más fuerte, Señor, que vos tenés un plan con cada uno de nosotros, Señor. Papá, yo bendigo a cada uno de los que hoy están acá en esta mañana, Señor, porque sé que tenés propósito, Señor, porque sé que tenés algo grande con cada uno, Señor. Por eso te pido que te hagas real, Señor. Que podamos activar nuestra fe de tal manera, Señor, que todos nuestros cimientos, Señor, sean destruidos, Señor, para que solo tu palabra, Señor, todo lo que vos tenés para nosotros, Señor, sea lo que permanezca, Señor. Papá, que bendigas a cada uno de los que estamos acá para poder ser testimonios reales, Señor, en vida de otras personas que hoy te necesitan, Señor, que hoy no te conocen, Señor, que hoy están viviendo lejos de ti, Señor. Levantá, Señor, nuevos, Señor, historias donde vos te hagas real, Señor, donde vos te muevas de manera sobrenatural, Señor. Papá, pero también queremos decirte que estamos dispuestos a amarte, a servirte y a adorarte, Señor. Aunque hoy tengamos que seguir igual y no quieras cambiar nuestra situación, porque sos nuestro Dios. Y te amamos y te adoramos, Señor. Papá, te entregamos esta mañana, Señor, y te damos gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que vas a hacer, Señor. Te bendecimos, Señor. Amén y amén. Antes de terminar, si hay alguien que necesite orar que le oremos por alguna sanidad, por algún problema, algo en especial, los invitamos a que pasen acá adelante y la pastora Andrea va a estar orando por sus vidas. Gracias, Karen. Wow, qué lindo, qué hermoso ver cómo el Señor se ha manifestado en la vida de quienes compartieron hoy su testimonio. Y estoy segura que como el Señor sigue siendo bueno eternamente, también se hará de manifestar en tu vida y en tu situación. Yo quiero que como familia estemos orando por ciertas personas. No importa que no pasen adelante, pero ahí donde están, yo quiero que oremos por sanidad de cierta gente que está en medio nuestro hoy sufriendo. Porque todo lo que dijo Karen lo podemos resumir en esto: el mundo espiritual sustenta el mundo natural. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los que sustentan tu vida. Entonces, cuanto más nos acerquemos y busquemos en ese reino espiritual, más provisión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tendremos. Entonces, oremos apoyando esta oración que voy a hacer ahora. Padre, gracias porque te ha placido estar con nosotros. Y en tu salvación también nos has enviado sanidad. Por eso, en el nombre de Jesús, hoy ponemos en este altar de oración, Señor, ponemos la vida de Esteban Corbalán, Señor, para que tú obres en sus ojos milagrosamente,
para que pueda ver en lo natural, pero también en lo espiritual, abriendo su corazón al Señor. Te pido, Señor, que sustentes la vida de Francisco Vera, Señor. Que, Señor, ahí donde está le envíes, Señor, un abrazo de parte del Espíritu Santo y de tu iglesia, Señor. Señor, que jamás pierda la esperanza y la fe en un Dios sobrenatural que lo sustenta y lo sustentará. Señor, te pedimos por Cristina Politano, Señor, por ese cáncer que está invadiendo su cuerpo. En el nombre de Jesús lo detenemos para que cada célula de su cuerpo responda a tu orden en el nombre de Jesús. Oramos por tu abuelo Ezequiel, por ese cáncer también que está invadiendo su cuerpo. En el nombre de Jesús le damos la orden a ese cuerpo para que responda a lo que Dios ha creado, bueno en gran manera, Señor. Señor, te pedimos por Mabel y Daniel Doval, Señor, ahí donde están, para que vos detengas esa enfermedad, esa diabetes que tanto los ha molestado, Señor. En el nombre de Jesús, levántalos de donde están, Señor. Mueve su espíritu para que jamás se den la vuelta, Señor, sino que se sostengan en este mundo espiritual que nos sustenta, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, oro por cada uno que pueda tener una situación de enfermedad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque tú, Señor, sustentas nuestra vida, porque tú, Señor, has dado la vida para que tengamos salvación y sanidad. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias porque te manifiestas en nosotros, en los cuerpos. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús.